Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos el último programa de este año y lo vamos a cerrar este ciclo este año de la mejor manera posible, hablando de música clásica. Y para ello hoy, qué mejor que tener con nosotros a un director de orquesta y musicólogo también por del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, no me quiero confundir, Javier Ulises Sillán. Javier, bienvenido, muchas gracias por acudir a nuestro programa. Muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias. Bueno, Javier, el último programa del año en el que queremos hablar de música y qué mejor pues hacer un balance de año con un último premio que habéis conseguido con Nereidas, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un año muy fructífero el 2022. Ha costado después de la pandemia levantar un poco el vuelo porque ha sido un tiempo duro para la cultura y también para la música. Pero durante la pandemia precisamente se fue fraguando y cristalizó este proyecto donde reunimos música de la Real Capilla, así que compartimos con todo el mundo ese patrimonio inmaterial que es las músicas que sonaban privadamente para los reyes en la Real Capilla y en los sitios por donde iban los reyes pasando durante el año, Aranjuez, El Escorial, etcétera, y Palacio Real también. Así que bueno, hemos grabado este disco que se llama Música en la Real Capilla después del incendio de 1734 y hemos recibido pues varios reconocimientos, entre otros el Melómano de Oro, que es un premio al mejor disco de una publicación pues muy prestigiosa, y también 2 premios GEMA, tanto a la investigación en la figura de Judith Ortega, a nuestro proyecto, como en la interpretación en un premio que me han concedido a mí como mejor director, ¿no? Así que nada, estamos muy contentos. Eso es premio que otorga la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, ¿no? Se llama la Asociación GEMA, así que son los compañeros, yo creo que los jueces más duros posibles. Sí. Y sí, son unos premios de carácter nacional que da nuestro propio gremio. Vamos a ver, son como una especie como de, no sé, de Goyas, ¿no? Sí. Que se dan entre los... Sí. Pues nuestra academia, digamos, es GEMA, que es la Asociación Española de Grupos de Música Antigua, y comprende músicos y grupos desde la época medieval hasta 1800 casi. Así que bueno, es un ramillete, digamos, de grupos que abarcan muchísimos periodos y bueno, nosotros principalmente nos dedicamos al siglo XVIII, aunque hacemos a veces músicas de un poquito más tarde y un poquito antes. Pero básicamente es el siglo donde nos movemos mejor. Este disco de Nereidas a mí me gustó mucho cuando me contaste la historia de este incendio en 1734, ¿no? Porque se perdió toda la cultura musical que había hasta entonces, ¿no? En donde ahora se sitúa el Palacio Real de Madrid, había un edificio que era el Alcázar de Madrid, que era un edificio de origen árabe, defensivo, un alcázar, y era un palacio que, bueno, donde se albergaban todos los tesoros, digamos, nacionales, o muchos de ellos: pinturas, joyería, relojería, esculturas y también pues toda la música, puesto que había una capilla y allí había sido durante siglos pues un foco importantísimo donde grandes compositores habían compuesto música para ese espacio en concreto y donde se habían realizado, pues imagínate, bodas reales, en fin, toda una serie pues durante el año litúrgico de celebraciones pues importantísimas, recepciones, etc. En la Navidad de 1734, nada, pasaban las 12 unos minutillos y se declara un incendio. Se dan las campanas de alarma y todo el mundo en Madrid pensaba que estaban llamando a misa de gallo, que eran unas campanadas de felicitación o de alegría, y resulta que no, que yo creo que fueron 5 noches las que estuvo ardiendo el Alcázar. Sobre esas cenizas se construyó y se proyectó y se construyó el actual Palacio Real, y en ese incendio pues se perdieron muchísimas obras de arte y de música pues también, muchísimas. Por ejemplo, las meninas salen por una ventana, me refiero, que hay obras que ahora conocemos gracias a que se salvaron de aquel incendio, que fue absolutamente devastador, y fue también devastador para la memoria musical española, puesto que muchísimas de esas partituras que se contenían en los repositorios del palacio pues se pierden. Así que bueno, el proyecto nuestro lo que pretende es, después de ese incendio, cuál es la música que surge de las cenizas, cuál es la música nueva que entra en el palacio, y esa música principalmente se la debemos a una persona
y a su estética. Él se llama Corselli, Francesco Corselli, o Francisco Corselli, puesto que al final casi, vamos, que está españolizado totalmente, y fue una referencia muy grande en el Palacio y por lo tanto también para toda España, porque todas las catedrales, o digamos que la estética que se iba marcando desde la Casa Real, se iba imponiendo también años más tarde, no solo en las catedrales o ciudades de aquí de la península, sino también en el Nuevo Mundo, en América o incluso hasta Filipinas. O sea que la influencia era enorme, mucha más de la que imaginamos hoy en día. Eso no debió ser nada fácil en su momento, como tampoco ha sido fácil llegar hasta aquí, ¿no?, con este disco. El disco tiene un proceso largo porque hay que restaurar, digamos, el sonido y hay que rescatar o ir a los archivos a buscar esas partituras. En los archivos hay muchísimas músicas que hace siglos que no se tocan. Y además también hay otro pequeño bache que solventar, y es que las partituras están, digamos que no están todas en un guión donde tú puedas ver todos los instrumentos sonando al mismo tiempo, sino que tenemos una parte de un violín, que se llama música a papeles, la parte de un violín, la parte de un oboe, entonces como que no están todos los instrumentos puestos juntos, entonces cuesta mucho hacerse una idea de la grandeza o la belleza o el estilo que puede encerrar una pieza. Pero sí es verdad que en una capilla, como la Capilla Real, tenemos la garantía de que está llena de tesoros, tenemos la garantía de que esas son obras de arte de una altura enorme, y luego también tenemos pequeñas pistas, pues por ejemplo, para saber que es un villancico de Navidad, o un villancico al Santísimo Sacramento, música de Corpus, o una Salve Regina, es decir, la temática, afortunadamente en la música sacra también nos da muchas pistas, ¿no? La música de Semana Santa, por ejemplo, es más oscura, más austera, más grave, más lenta. Y sin embargo la música de Navidad es festiva, alegre, brillante, un poquito más rápida, con palabras más chispeantes. Y bueno, eso se nota mucho. Pues eso, no es lo mismo pintar un nacimiento que una muerte. Pues con la música lo mismo. ¿Cuánto tiempo ha llevado este proceso? El disco se graba en medio de la pandemia, en el otoño-invierno del 2020, pero el proyecto de investigación nace mucho antes, nace por lo menos 2 años y medio antes. Fue bastante lento porque, aunque contamos con los mayores expertos en música de corte, Judith Ortega, Álvaro Torrente, María Álvarez Villamil, Luis López, es decir, son referencias académicas y musicológicas en España, de estas músicas en concreto, claro, ellos te presentan, imagínate en vez de unas piezas musicales, unos cestos de frutas muy sabrosas que a los ojos dices, ¿cuál cojo? ¿Cuál cojo? Pero claro, en un disco caben 74 minutos de música, o sea, entonces la selección fue dura hacerla porque había que tener en cuenta pues, qué eje temático íbamos a tener, es decir, el disco supone un salto o un viaje en el espacio, es decir, vamos a escuchar músicas de los reales sitios, del monasterio de San Jerónimo, de la Capilla Real del Palacio, pero también es un salto en el tiempo, vamos a vivir cómo era la música de capilla desde mitad del siglo XVIII hasta prácticamente el siglo XIX, así que son casi 60 años de música en esas sedes tan diferentes de los reales sitios, y además también es un recorrido a través de ese año litúrgico completo, es decir, que vamos a tener, como te decía antes, música del nacimiento, o sea, música de Reyes, música de Semana Santa, música de Corpus, música para la Virgen, música de Navidad, así que también es, bueno, pues es un viaje que está muy bien diseñado, muy completo, y que por eso tardamos tanto en hacer la selección final, digamos, porque cuando tienes piezas de tanta calidad cuesta mucho desechar alguna. Y bueno, pues al final ha quedado este trabajo que nada, estamos muy contentos, y además hemos contado también con la colaboración de Patrimonio Nacional, que están encantados con el resultado, nos han abierto también las puertas pues para poder incluso grabar allí imágenes en el Palacio Real, tanto de las fuentes primarias, es decir, de los manuscritos, que es una belleza poder verlo, como también de utilizar esos espacios, porque no olvidemos, Celia, que los espacios al final también son como instrumentos, es decir, esa música está volviendo a sonar en los espacios para los que fue pensada y compuesta.
Así que, en cierta manera, también esas arquitecturas son una especie de instrumento musical donde estas músicas se reencuentran con esas bóvedas, con esos muros, y al final, en cierta manera, estamos no solo escuchando los mismos sonidos, sino sintiendo las mismas emociones. A mí me gustó mucho cuando hablé contigo una analogía que me hiciste, pues es como si viéramos otra vez las meninas, ¿no? Por primera vez, ¿no? Es escuchar estos sonidos que eran del siglo XVIII, de repente Sí. otra vez volver a... Ese paralelismo creo que se entiende muy bien, porque cuando hablamos de que la música, por ejemplo, la música de la Catedral de Toledo, eso es un patrimonio inmaterial. No se puede, no es tangible, ¿no? La música es como vapor, ¿no? Está aquí y la emites, ¡pup!, y ya se ha ido, ¿no? Pero me gusta ese símil con un cuadro, porque en el caso de las músicas que estamos hablando, cuando ahora vamos a un museo, al Museo del Prado, y podemos contemplar las meninas, pues nos está contando una historia de la realeza bastante íntima. Es decir, estamos teniendo acceso a un cuadro, a una obra de primer orden, una obra maestra de primer orden mundial, y estamos con nuestros ojos viendo lo que muy pocos ojos podían haber visto si eso no sale de un palacio, ¿no? Y era además un arte que era un arte de vanguardia en el momento. Es decir, cuando tú ves las meninas, no solo estás viendo una composición muy curiosa y muy moderna, donde se incluye al pintor, sino que ves la atmósfera, el aire. Entonces, cuando hablamos de la música, y hablamos de estas músicas que salen de un palacio para grabarse, es decir, o para hacerse en público, es también la primera vez que salen del palacio para volver a escucharse. Entonces, es una sensación pues muy placentera saberse parte de ese proceso científico y ese proceso también performativo, es decir, de interpretación delante de un público, porque tienes un feedback como, pues yo esto no lo conocía y me ha encantado, me ha emocionado. Claro, porque está pensado, son músicas para mover el espíritu, que están pensadas para mover el espíritu de la realeza, de gente que tenía una preparación y una educación exquisita. Entonces, pues son músicas muy refinadas, muy modernas y de altísima calidad. ¿Quién no se emociona al probar un bombón de un buen chocolate, ahora que estamos en Navidad, un buen mazapán? Me refiero, uno ante la calidad se emociona, y si además hay emoción, por pura empatía, la música es pues como una máquina del tiempo, no solo para el espacio y para el tiempo, sino también para las emociones. Tiene también una dimensión educativa, divulgativa, ¿no? Porque también hay un poco de desconocimiento de este tipo de música, ¿no? Que a lo mejor está como, pues eso, igual que en el siglo XVIII, que era para élites, pero no, la música clásica es para todos, ¿no? Claro, y además la música lo que nos está facilitando es escuchar la historia. O sea, cuando nosotros escuchamos cómo suenan los años 60 o cómo suenan los Beatles, estamos escuchando una época, unos gustos, unas inclinaciones sociales. Mira, hace poco, por ejemplo, he estado en Burgos dirigiendo el Mesías de Händel. Y bueno, pues leyendo sobre el estreno del Mesías, se pedía a las personas que, como era un concierto benéfico para captar fondos, para paliar el hambre en Irlanda, etcétera, que fueran sin espada al concierto los hombres y las mujeres sin aros en las faldas, para que hubiera más personas que pudieran acceder al concierto. Bueno, pues nos está dando el propio acto musical, nos da unas pistas sobre cómo era la vida, sobre cuáles eran las inclinaciones de ocio o de estética de la gente, ya sean reyes o de la nobleza o no. Porque, por ejemplo, aquí en Toledo pues estaba la matraca, por ejemplo, en Semana Santa. O sea, hay sonidos que nos cuentan historias. Y luego los sentidos, cuanto más se alimentan, más, digamos, triangulas un momento específico. Cuando vivimos la procesión de Corpus en Toledo, por ejemplo, es una experiencia electrizante, es una experiencia sinestésica donde estás oliendo, estás viendo colores, estás sintiendo, estás escuchando las campanitas de la custodia. Entonces está todo lleno de símbolos, pero también tus sentidos están excitados, ¿no? Entonces la música yo creo que aporta un elemento afianzador, yo creo, del conocimiento, y por otro lado, como tú decías también, es muy pedagógica, porque lo que más nos conecta a los seres humanos es la emoción.
Así que una melodía bella o triste, si te consigue mover algo, es que alguien de hace 250 años te ha conseguido remover algo. Y en cierta manera, antes hablábamos de las meninas, algo que nos entra por los ojos, pero en cierta manera para mí la música también tiene un poder vívido como puede tenerla, por ejemplo, el probar una receta de un, yo qué sé, de un bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Yo cuando tengo una partitura antigua entre las manos y luego seguimos todo el proceso que nos lleva a poder escucharlo, es decir, a poder restaurar el sonido, para mí tiene la misma fuerza como si tú misma encontraras en el estante o entre una Biblia una receta de un bizcocho que sabes que pertenecía a un familiar tuyo de muchas generaciones atrás y vas y plagias y calcas cada uno de los pasos, de las cantidades de huevos, de todo, y al final lo horneas y ese olor, antes de probarlo ya ese olor es identitario. Ese olor te está hablando de tu familia, de tu vida, y luego ya lo pruebas y dices, ¡jo! ¡Qué maravilla! Está buenísimo, fíjate que esto es lo que mi abuela ya comía de pequeña. Entonces, toda esa identidad que tiene un olor, un sabor o lo que nos entra por el oído, nos está también forjando en cierta manera como personas. Y bueno, yo creo que es el gran poder de la música. Por un lado, que contiene emoción, y por otro también muy importante, que es intergeneracional, porque uno puede ir a un concierto con su nieto, con su hija, con su pareja, con tus primos. Así que es algo también que se puede compartir y creo además que en estos tiempos en los que estamos tan de conflictos y tan de encerrarnos uno en sí mismo, también la música hace algo importantísimo, que es que nos abre los oídos para empezar a aprender a escuchar. Estamos muy obsesionados con lanzar mensajes y muchas veces no recibimos ni escuchamos, solo oímos, pero no escuchamos lo que nos tienen que decir o lo que el mundo o la naturaleza nos quiere decir. Es verdad, por ejemplo, en pandemia, que estábamos todos encerrados, todos muy preocupados, tristes, la música fue una vía de escape para muchísima gente. Sí. Es como que la pandemia tuvo banda sonora también, ¿no? Sí, es verdad. Y también hubo mucha gente que no solo escuchaba música, sino que se lanzó a hacerla, ¿no? Sí, que también es muy terapéutico, ¿no? A hacer música en grupo, o sea, sentirnos, no sé cómo decirlo, como manada, ¿no? O sentirnos grupo, juntos, compartiendo música. Yo creo que eso es un gran valor de la música, que la puedes compartir, que es intergeneracional y además es identitaria y además no solo fomenta el hacer un sonido bello, sino escucharlo. Mira, estas músicas, muchas de estas músicas de las que estamos hablando, se produjeron con tres personajes muy importantes en la corte. Fueron Fernando VI, Bárbara de Braganza, su mujer, y Farinelli, que era un castrado, un cantante que llega a la corte pues en principio para hacer música, pero al final se convierte prácticamente en un ministro de facto. Y el reinado de estos reyes, de Fernando VI y Bárbara de Braganza, era el reinado de los reyes melómanos. Pues anda, qué casualidad que no hubo guerras en este reinado. Los conflictos bélicos no aparecen en este reinado. ¿Es casualidad? Yo creo que no. Es que la música mansa las fieras, ¿no? Como quien dice. Casi todas. A casi todas, bueno, no a todas, es verdad. Bueno, este 2022 ha sido también muy prolífico, como decías al principio, porque también habéis sido considerados como uno de los 10 eventos musicales más importantes del año. Pues hemos tenido con Nereidas dos colaboraciones muy importantes, con dos instituciones además punteras en España. Tuvimos en el mes de abril 12 funciones en el Teatro de la Abadía, en coproducción con el Teatro Real, de un espectáculo que se llamaba Extinción, donde había tres, digamos, protagonistas, o tres éramos los que lo llevábamos a cabo. Era el coro del Teatro Real, Nereidas en la parte instrumental y en mi dirección, y la agrupación Señor Serrano, que es un grupo de teatro como tecnológico, es un grupo catalán. Si la Fura dels Baus, por ejemplo, es teatro físico y es teatro como muy visceral y como también teatro de calle y tal, ellos, la agrupación Señor Serrano, utilizan las tecnologías, el Big Data, el tratamiento de imágenes en directo, como para hablar de cómo los medios pueden darnos una visión de una realidad que otro medio la puede contar de otra manera. Entonces,
fue un experimento que salió muy bien, que tuvo un gran éxito y bueno, quizá se reponga en algún momento, pero para nosotros desde luego pues fue, uno, subirnos a escena con un grupo de teatro y dos, la colaboración con el Teatro Real como institución, que es una maravilla, y para mí la oportunidad de dirigir al coro del Teatro Real pues también pues algo muy, muy puntero. Y el otro evento que también ha sido una semilla, además, que florecerá en 2023, es la edición e interpretación en tiempos modernos de una ópera que se llama Niteti, la princesa de Egipto, que fue un evento de magnitud enorme en Madrid en 1756. Fue una ópera que se le regala a los reyes, bueno, la reina le encarga a Farinelli que organice la mayor y más bella ópera para su marido. Se iba a estrenar en 1755, pero hubo un terremoto, como sabes, en Lisboa, que tuvo consecuencias pues, enormes, puesto que las dos monarquías, la española y la portuguesa, estaban entrelazadas. La reina española era de Portugal y la reina o la princesa en Portugal era española. Así que había una ligazón entre las dos cortes muy profunda, así que ese año no se puede hacer porque se guardó luto y al año siguiente se estrena esta ópera que era fastuosa. La investigación la ha hecho también el Instituto Complutense de Ciencias Musicales y la edición de la partitura la ha hecho un musicólogo toledano que se llama José María Domínguez, que es profesor en la Complutense, con un servidor, que soy yo mismo, y el estreno de la ópera tuvo lugar el día 7 de mayo en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, dentro del ciclo del Centro Nacional de Difusión de la Música, que es el centro de recuperación, es un centro nacional que se dedica a proteger pues, el flamenco y las músicas, digamos, de nueva creación, el jazz, fomenta también el estreno de obras antiguas y da soporte, digamos, a los artistas españoles para que podamos realizar esos estrenos. Con tan buena suerte, además, que el estreno lo grabó Radio Nacional de España y luego lo hemos grabado en un disco también, que verá la luz en 2023 en una casa de discos fantástica que nos pone en primera línea internacional a Nereidas, que es Sony, y en su rama de música antigua, que es Deutsche Harmonia Mundi. Así que es una grandísima noticia para nosotros poder estar, vamos, con los más grandes del mundo en ese sello, porque ya es como una especie de escaparate a los melómanos del mundo para que puedan conocer estos tesoros nuestros de Madrid, vinculados a Farinelli, o en el caso de esta ópera, pues de esta ópera del siglo XVIII, y quién sabe si más adelante no vayamos a grabar música, por ejemplo, de la Catedral de Toledo. También se pueda dar a conocer al mundo entero. Porque ya poniendo la vista en 2023 y todo lo que se viene a partir de este año, también hay proyectos, ¿no? Bueno, tenemos proyectos muy interesantes con Nereidas, pues como por ejemplo nuestro debut en el Festival Internacional de Granada, que es un evento también de primer orden a nivel nacional. Alguna también colaboración con la Fundación Juan March y el Teatro de la Zarzuela. Así que son retos muy importantes para 2023, y uno que especialmente me hace mucha ilusión como toledano es que comienzan ya la preparación para el centenario, el 8º centenario de la Catedral de Toledo, y bueno, pues ya estamos trabajando para poder sacar a la luz y que todos los toledanos o quien se quiera acercar a compartirlo con nosotros, que podamos escuchar a qué suena la Catedral de Toledo, que como te puedes imaginar suena a música celestial, música celestial totalmente. Hay obras maestras maravillosas y nos quedan unos años de mucho trabajo, pero yo creo que también de muchas alegrías, y si se programa todo con buen ánimo y se va, digamos, haciendo todo el proceso con mucho cuidado y con mucho mimo, como así lo solemos hacer, pues seguro que va a ser un disfrute para todos, y vamos además a poder disfrutar músicas muy variadas, porque como hablábamos antes, cada época tiene su estilo y cada momento del año litúrgico sus tipos de música. Así que, bueno, el tiempo dirá, pero yo creo que la experiencia va a ser muy, muy positiva.
Porque ese octavo centenario es en 2026, pero claro, las cosas no van poquito a poco, o sea, que ya el año que viene se empieza todo a poner pues esas primeras piedras también de ese octavo centenario. Bueno, yo quiero ya entrar en la parte más personal. Tú eres toledano, eres muy joven, pero ya o sea, eres musicólogo, eres ya el director de orquesta en 2010, creo que fue cuando nació Nereidas. ¿De dónde te nace a ti todo este amor, esta pasión que sientes y que se te nota, según hablas, por la música? Pues bueno, me gusta el arte en general, me gusta mucho el teatro, me gusta el cine, me gusta... Pero bueno, pues viene por la pasión también que me han transmitido mis padres. Siempre de pequeño aquí, por ejemplo en Toledo, yo me he educado aquí en el Conservatorio Jacinto Guerrero en Toledo, mis inicios son aquí. Luego he tenido que volar porque aquí, digamos, que no había para seguir estudiando lo que yo quería, porque luego me especializo en música antigua y después estudio dirección de orquesta, dirección de coro, ópera, en fin. Aquí, por ejemplo, no tenemos un teatro de ópera donde poder, ¿no?, llevar a cabo esa labor, pero sí recuerdo poder vivir pues, conciertos de la agrupación musical toledana en sitios especiales, o sea, para mí desde muy pequeño vivir la música era como algo de lo más normal del mundo, la verdad. Estaba además siempre vinculada al patrimonio, digamos, arquitectónico, porque si algo tiene Toledo es eso, que nunca es en el mismo sitio un concierto, ¿verdad? Claro. Vas un día a San Juan de los Reyes, otro al Museo de Santa Cruz, luego otro día al Teatro de Rojas, pues a una iglesia especial, entonces... creo que, bueno, pues de ahí yo veía aquello, me parecía lo más normal del mundo y nada, pues poco a poco vas creciendo, vas... en determinado momento tuve que decidir entre deporte y música también. Pues no tiene nada que ver. Era atleta en el Club de Atletismo Toledo. Fíjate. Sí, sí, sí. Y bueno, pues si algo te enseña tanto el deporte como la música es que para ser parte de un buen equipo tienes que tener también una individualidad fuerte, es decir, el trabajo de preparación de un director, por ejemplo, es importantísimo, tu trabajo individual para luego que el trabajo en común vaya rodado, o sea, que esté bien programado, que seas empático con tus compañeros, que si ves que están cansados, pues que lo tengas en cuenta, que pues eso, esa doble faz de un trabajo bien hecho, ¿no? Que tener tu preparación para que el equipo también esté fuerte. Y yo creo que son también valores de la música y del deporte. Así que eso se forjó también aquí en Toledo, entre las calles de Toledo. Mira, ahora que viene la San Silvestre, yo gané la San Silvestre 2 años, fíjate. Fíjate, ¿eh? A mí es la que me falta por correr. La San hace muchos kilos de aquello, pero sí. Que se pasa mucho frío la San Silvestre, a mí todavía me cuesta. Bueno, es tanto el calor que da la ciudadanía, bueno, sí, que se te olvida. Bueno, Javier, pues muchas gracias por haber venido a pasar este ratito con nosotros a cerrar el año con este programa especial dedicado a la música clásica. Y nos vamos a quedar ahora con un trocito de la Capilla Real de Madrid, de este último disco de Nereidas, para que la gente pueda quedarse con el gustito y que pueda disfrutar más de él. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar Si alegres jilguerillos, de Francesco Corselli, con Nereidas y la soprano María Espada, que es una de las mejores sopranos de España. Y nada, que si queréis regalar música, podéis comprar el disco de Nereidas, porque estaréis escuchando música de Reyes y de todo el año. Así que muchísimas gracias a ti, Celia, y a Canet Diocesano por acoger también la música y por darme a mí esta oportunidad de hablaros de cultura y de música y también de identidad de Toledo. Bueno, y volveremos a hablar seguramente de aquí al centenario de la catedral. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el año que viene.